Buenos días a todos. Tengo sobre todo que dar las gracias al profesor Helio Carpintero por haber pensado en mí para esta sesión o par de sesiones, pero también quiero dar las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde he pasado por todos los rangos que hay en esta universidad, desde becario, colaborador y finalmente profesor. Un honor, realmente un honor y un placer estar aquí. Y por supuesto, sin duda, darle las gracias a ustedes, tengo que darle las gracias a ustedes por estar ahí y espero que mi intervención les resulte interesante, sobre todo porque detrás de mí vienen grandes profesores y seguro que ustedes van a disfrutar muchísimo en este curso. Espero que también con mi intervención. Perdonen que pase porque habíamos entrado en la primera, perdón, que no se mareen, de acuerdo. Bueno, ¿por qué la psicología política? ¿Por qué es relevante la psicología política? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Se supone que si ustedes están aquí es porque hay un curso y ese curso se ha diseñado pensando en que les va a interesar. ¿Por qué les va a interesar? Esa es la primera pregunta que hay que plantearse. ¿Qué es lo que cabe esperar de la psicología política? Yo creo que hay dos aspectos siempre, ¿no?, que considerar. Está la vertiente psicológica y está la vertiente de la política. Para los psicólogos, la psicología política plantea una cuestión verdaderamente fundamental, que es demostrar que la psicología tiene algo que decir sobre algo tan importante como es la política. Por tanto, sería una responsabilidad de los psicólogos demostrar que la psicología tiene la suficiente creatividad como para afrontar las cuestiones que se plantean en el ámbito político y que son tan serias como todos sabemos. Hay un segundo aspecto también a considerar, ¿verdad? Y es que es, digamos, es la otra cara de la moneda. Conviene resaltar la utilidad de la política como vehículo para desarrollar la propia psicología. Es decir, la psicología tiene una serie de contenidos muy ricos, entre los cuales debe contar con los contenidos que tienen que ver con el ámbito político. Es decir, que la política le debe servir a la psicología como palanca para desarrollarse a sí misma en sus teorías, en sus métodos, en sus enfoques. Luego, de soslayo, si me permiten decir oblicuamente, habría que también llamar la atención de los politólogos, pero nosotros no lo vamos a hacer aquí porque es nuestra labor, pero sí dejarlo apuntado. Para los politólogos, una apreciación más profunda de las raíces psicológicas de la conducta política sería también algo a tener en cuenta. Por tanto, perdonen que estamos viendo, aquí estamos viendo, no veo el cursor, aquí, perdonen un momento, que ahora se verá mejor. Bien. Bueno, a lo largo de mi intervención, yo iré presentando y discutiendo una serie de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la psicología y su aplicación a la política. Y quiero que haya una reflexión, a medida que hablo, sobre lo que voy diciendo. Y tener en cuenta estos dos criterios que los pondré varias veces a lo largo de la exposición. En primer lugar, como digo,
sería buscar que la psicología muestre su creatividad para aplicar a la política los avances del conocimiento psicológico, es decir, ver cómo la psicología sí tiene recursos para decir cosas sustanciales e interesantes sobre la política, sería el primer aspecto. Y en segundo lugar estaría el utilizar el análisis del proceso político para aportar nuevo conocimiento a la psicología. Por tanto, todo lo que vamos a ver a continuación hay que verlo a través de este doble prisma. Es decir, aquellos psicólogos, y yo hablaré sobre todo de tres, aquellos psicólogos que se han adentrado en el campo de la política, hasta qué punto su trabajo responde a estos dos criterios. Es decir, han aplicado a la política los avances de conocimiento psicológico, primer criterio, y han utilizado ese análisis de la política para mejorar los conocimientos de la psicología. Y eso sería, a mi juicio, la piedra de toque para comprender el papel que juega la psicología en el ámbito de la política y hasta qué punto ese papel que juega es un papel digno de consideración desde el ámbito del conocimiento. Bueno, por supuesto, ya he dicho antes, eso tendría que ir en paralelo con el trabajo de los politólogos, pero nosotros no vamos hoy a entrar en esa cuestión, pero sí conviene dejarla apuntada, es decir, siempre el trabajo interdisciplinar, y la psicología política lo es por su propia naturaleza, pues siempre hay que contar con las disciplinas que están involucradas. E indudablemente, la politología o la ciencia política está involucrada también en la psicología política. Pero lo dejamos apuntado. En eso no vamos a entrar. Quizás sería objeto de otro curso, que ya veremos si algún día sale. Bueno, una de las cuestiones, como decía el profesor Pinillos, batallona, es decir, de estas cuestiones que se plantean una y otra vez y que siempre vuelven y se convierten en preguntas clásicas, sería cómo delimitar la psicología política. Bien, aquí hay que tener en cuenta que la psicología política se puede definir de dos formas distintas. Primero, en general, a un nivel muy general, sería un campo científico interdisciplinar de investigación que se centra en el estudio de los procesos políticos desde una perspectiva psicológica. Esto es muy abstracto, pero siendo muy abstracto hay una cuestión que es importante tener en cuenta, y es que siempre es el estudio de la conducta de los procesos políticos desde una perspectiva psicológica, es el estudio de la conducta de las personas, pero dentro de comunidades organizadas políticamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ha oído decir que todo es política, ¿no? Todo es política. Entonces la psicología política y la ciencia política, si eso fuera cierto, se solaparían totalmente. No es así, no es así. Hay un límite, el límite es que se estudia la conducta de las personas dentro de comunidades organizadas políticamente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Una cosa muy sencilla, siempre tiene que haber una referencia al ámbito político. Por tanto, no vale decir, por ejemplo, psicología política, por poner un ejemplo, ¿no? Sería el estudio de la distribución del poder dentro del matrimonio, por ejemplo. Eso no sería objeto de psicología política, porque si no, todo sería política y entonces los conceptos perderían realmente su ángulo, perderían su potencia. Pero digamos, en una forma más concreta, más de detalle, la investigación en psicología política lo que hace es examinar la conducta política. Por ejemplo, en el nivel individual, cómo toman decisiones los decisores políticos, los jefes de Estado, en fin, las personas que tienen papeles institucionales dentro de la política. En el nivel colectivo estaría la acción colectiva, ¿no? Y dentro de la conducta política, pues se estudian
procesos diversos de interés netamente político, por ejemplo, los estudios de opinión pública, la participación política formal, por ejemplo, la conducta de voto, la participación política informal, por ejemplo, implicación en la comunidad, todo lo que es la sociedad civil, los planteamientos de la sociedad civil, el activismo político, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí ya nos vamos a algo mucho más concreto, algo mucho más de detalle. Bien, es cierto que ustedes estarán pensando, bueno, esta delimitación de la psicología política no acaba de quedar del todo clara. No, tienen ustedes razón. Los límites o las fronteras entre la psicología política y otros campos de investigación son borrosos. Y esas fronteras llevan a que muchas veces hay una política de estas, una política de discusión entre los especialistas con respecto a algunos que les parece que el enfoque de psicología política es demasiado psicológico y no tiene en cuenta netamente los aspectos políticos, y a la inversa. A otros les parece, se les acusa de ser el enfoque demasiado político y prestar poca atención a lo psicológico. Sin embargo, a pesar de que esa discusión es muy antigua y permanece todavía con nosotros, lo cierto es que existen, y lo vamos a ver aquí, existen aportaciones, investigaciones realmente muy importantes que yo creo que escapan a este problema, que claramente reúnen las dos condiciones de ser a la vez psicológicas y políticas. Y las vamos a ver poco a poco. Hay una cuestión que se debe tocar, me imagino que esta cuestión surgirá a lo largo de las diversas intervenciones de los profesores, que es la institucionalización de la psicología política. Bien, vamos a ver. Existe una sociedad internacional de psicología política, por cierto, muy activa, la International Society of Political Psychology. Esta asociación se fundó en 1978 y en 2013 tenía 800 miembros, realmente importante. Como he dicho, es una sociedad muy activa que todos los años celebra una convención, un congreso importante, que tiene lugar 2 años en Estados Unidos y al año siguiente en Europa. De hecho, en España, por ejemplo, se realizó un congreso en el año 92, cuyo presidente fue uno de los profesores de este curso, José Manuel Sabucero. Como he dicho, esta asociación, esta sociedad es muy activa, edita una revista trimestral de muchísimo nivel, digamos, del nivel más alto, que es la Political Psychology, y desde el año 2014 otra revista que se llama Advances in Political Psychology. Hay que decir una cosa sobre esta sociedad. Es una sociedad donde, yo creo, de las pocas que debe haber en el mundo, donde es netamente interdisciplinar. Hay psicólogos, por supuesto, pero yo no estoy seguro que los psicólogos sean mayoría en esta sociedad, que se podría ver, ¿no?, por la lista de miembros. Pero aparte de los psicólogos hay politólogos, muchísimos politólogos, hay sociólogos, hay educadores, hay comunicólogos, hay psicoanalistas, hay médicos y hay historiadores. Por tanto, digamos, una revista netamente interdisciplinar donde se encuentran aportaciones de muy diverso calado, de muy diverso nivel, pero todos realmente interesantísimos. Por tanto, la revista, yo les animo a ustedes que se acerquen a ella, porque les resultará muy útil, muy interesante, con trabajos verdaderamente magistrales, algunos de ellos clásicos y muy citados por autores de otras disciplinas. Bueno, aquí hay que plantearse qué hace la psicología en la política, y ya vamos entrando poco a poco en materia. La verdad es que
Lo primero que hay que tener en cuenta, que sería como una declaración de objetivos de la psicología política, el enfoque psicológico de la política, donde pone el énfasis, pues en la teoría como forma de organizar y explicar los resultados políticos. Por eso verán ustedes cómo la psicología política ha ido a lo largo del tiempo cambiando. ¿Y por qué ha cambiado? Pues ha cambiado no solo porque los objetos de estudio, los contenidos iban cambiando también, sino porque realmente la que iba cambiando era la psicología. Es decir, las teorías psicológicas van evolucionando y eso tiene un impacto muy fuerte en la evolución de la propia psicología política. Así, según el gran autor William Maguire, que trabajó mucho, fue uno de los autores dentro de la psicología, que trabajó mucho en psicología política y publicó pues, muchas obras y libros y artículos sobre psicología política, él, dentro de su magisterio, nos venía a decir que ha habido tres grandes fases en la psicología política. La primera fase, él está hablando siempre de psicología política en la que hay investigación, porque realmente la psicología política, propiamente dicha, empezó antes, con Harold Laswell. Bueno, esto ya lo irán viendo ustedes a lo largo del curso, pero realmente Maguire empieza en los años 40, que es cuando realmente empieza a haber investigación en psicología política. Es decir, que él exige un poco, es decir, Maguire parte del presupuesto, que él no lo aclara, pero bueno, lo deja implícito, el presupuesto de que para que haya psicología política tiene que haber investigación de psicología política, no simplemente un análisis puramente especulativo o historicista. En estos años, en los años 40, predomina el enfoque psicoanalítico. La razón viene de que la primera gran investigación que hay sobre psicología política es la del grupo de Frankfurt, el Círculo de Frankfurt. Ustedes habrán oído hablar, con Horkheimer a la cabeza, pero también Adorno, Fromm, Marcuse, que hacen un estudio, un macroestudio en la Alemania de los años 30 sobre la juventud alemana, sobre las bases autoritarias de la juventud alemana. Todo ese estudio, que generó un enorme impacto, porque era muy creativo y rompedor en aquel momento, dio lugar al famoso macroestudio de la personalidad autoritaria de Adorno y colaboradores, que durante muchos tiempos dominó el campo. Este enfoque era netamente psicoanalítico, porque, bueno, ya Freud, como ustedes saben, se preocupó del análisis político en varias de sus obras, por cierto, muy, muy leídas, y donde él pasaba revista, donde Freud, digo, pasaba revista a las teorías de Le Bon, de Tarde, de otros autores, y él daba su propio punto de vista psicoanalítico sobre cómo comprender la conducta, por ejemplo, de los líderes, de los seguidores, etc. Bien, la personalidad autoritaria, los estudios estos, que en realidad es una especie de microcosmos, porque hay un libro que se titula así, pero luego hay un montón de libros y publicaciones en torno a ese propio libro y esa cuestión de la personalidad autoritaria tiene una base psicoanalítica. Bien, lo cierto es que esta primera fase genera descontento entre los psicólogos y entre los politólogos también, porque en realidad a lo que lleva, en definitiva, y de esto podríamos hablar mucho tiempo, yo simplemente lo voy a dejar apuntado, a lo que lleva es a considerar que la personalidad y la política se funden de alguna forma, ¿no? Es decir, que el personaje o la persona autoritaria lleva dentro de sí un autoritarismo político. Entonces da la impresión como que se funden lo psicológico y lo político en la propia psique de la persona. Todo este planteamiento fue abandonado poco después, ya en los años 60, ha habido un desarrollo importantísimo de la psicología en estos años y aparecen teorías muy conocidas. Yo pongo ahí tres, pero bueno, realmente hay muchas más. Yo pongo tres que son muy significativas. La teoría de la consistencia cognitiva, la teoría del grupo de referencia y la teoría de la elección racional. De esa hablaremos más adelante.
Y aquí es donde empieza, aquí en esta época es donde empiezan ya las conductas, perdón, los análisis de tipo marketing político, es decir, cómo se puede influir en la votación, cómo se puede persuadir a las audiencias, surge el concepto de líderes de opinión, es decir, y de ahí todo lo que es el marketing político y todo lo que tenemos todavía hoy, o sea que realmente, es decir, estas fases persisten, es decir, que por ejemplo, aunque yo he hecho ese comentario sobre la personalidad autoritaria, no quiere decir que eso haya desaparecido, ¿no? Todas estas fases hay que verlas como algo que empiezan, más o menos van perdiendo vigencia, pero no desaparecen del todo. Es decir, siguen todavía con nosotros, igual que estos trabajos que estoy mencionando ahora del marketing político, esos siguen todavía. En la actualidad se han refinado mucho, pero en el fondo vienen de estas teorías que aparecen ahí. Como he dicho, la teoría de la elección racional, le dedicaré un poco más de tiempo, un poco más adelante. Y ya más recientemente, en los años 80, viene la revolución cognitiva, que con toda su carga de procesamiento de la información, la adquisición de la información, su representación, su organización en la memoria, su recuperación a la hora de hacer juicios políticos. Esto es importante porque si ustedes lo piensan, perdón un momento, piensen ustedes, por ejemplo, en el juicio que hace una persona a la hora de ir a votar. Entonces, en las fases anteriores se diría, bueno, pues tiene que ver con su personalidad, en la fase de la personalidad autoritaria o en la fase de la primera cognición, pues tiene que ver con con su ideología, con su forma con la forma en que ha sido convencido previamente por los mensajes políticos, pero ya en esta época ya se ve de otra forma. Por ejemplo, el modelo de la evaluación política basado en la memoria se refiere a la limitación que tiene la memoria. Esto influye en la capacidad de la persona de recordar lo que le gusta y le disgusta de las cuestiones y los candidatos políticos. Es decir, que más allá de lo que puede ser la ideología de la persona, su convencimiento, el hecho de haber sido persuadido en un momento dado cuando ha oído un mensaje, cuando llegue la hora de la verdad, de la votación, posiblemente habrá olvidado parte de aquello que lo persuadió y ahora va a votar según aquello que recuerda o aquello que en ese momento, en este momento viene según sea su estado emocional, etcétera. O incluso más allá, se puede decir, porque el modelo de la evaluación política online lo que viene a decir es que con la persona al expresar una opinión solo necesita recuperar el valor contemporáneo del recuento actualizado online, es decir, que la fase, el procedimiento sería primero la persona extrae las implicaciones de la información política en el momento de la exposición a la votación, las integra en un recuerdo sobre la marcha y luego olvida esos detalles descriptivos y entonces el juicio que va a hacer finalmente es el que en ese momento figure en su memoria. ¿De acuerdo? Decirlo. Depende de la circunstancia. Es decir, que aquellas, aquellos juicios que él podría hacer si tuviese todo el tiempo del mundo para juzgar y para evaluar y para sopesar las diversas alternativas, eso pasa a un segundo plano porque lo que realmente interesa es lo que en ese momento es capaz de traer a la mente. Por tanto, eso sería una evaluación política online. Todos estos estudios, como ustedes ven, han ido cambiando. Fíjense, desde que empezamos en la personalidad autoritaria con el planteamiento psicoanalítico de la personalidad autoritaria que genera autoritarismo, como si dijéramos, como un clic, pues hasta este momento en que es los procesos de recuperación de la memoria, procesos de recogida de información cognitivos, son los que verdaderamente llevan a la persona a emitir ese voto. Bien, este es un poco el resumen de lo que acabo de decir. Es decir, el impacto de la revolución cognitiva actual de la psicología en el ámbito de la política aparece en la forma concreta en que la teoría psicológica contemporánea organiza y explica los resultados políticos.
Esto creo que se entiende, es lo que yo quería decir cuando comentaba que el papel de la psicología en la política depende de las teorías que en cada momento predominen dentro de la psicología. ¿De acuerdo? Y así yo creo que lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Bueno, también hay que destacar en esta tercera fase, no quiero que se me quede atrás, la cuestión de las emociones. Es decir, una cosa que Maguire apunta muy bien es que dentro de la revolución cognitiva está también se pone, se presta atención al papel que juegan las emociones, y este es un resultado de los estudios de neurociencia, ¿no? La experiencia de una emoción es crucial para la toma de buenas decisiones políticas. Las emociones regulan la cantidad y la calidad del procesamiento de la información y aumentan el poder explicativo de los modelos de toma de decisión. ¿De acuerdo? Bien. Lo iremos viendo. Bueno. Por tanto, uno que cabe preguntarse, cuando Maguire nos presenta esas fases de evolución de la psicología política que dependen tanto de los enfoques que en cada momento estén presentes, uno no puede por menos de preguntarse qué es lo que cambia en psicología política. ¿Todo cambia? ¿Y qué es lo que permanece? Y yo creo que la respuesta viene dada por, bueno, la respuesta vendría dada de dos formas. Primero, al poner el énfasis en la teoría como forma de organizar y explicar los resultados políticos, la psicología política va incorporando los marcos teóricos que en cada fase son predominantes en la psicología en sentido amplio. Bien, eso es lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. Pero, en cualquier caso, y eso es mi punto de vista y lo que yo voy a defender aquí, en cualquier caso, lo que da valor a la psicología política y justifica este curso, y el que hoy estemos reunidos aquí, es la investigación que se ha hecho en ese dominio. Esa investigación es la que ha quedado y va creando como una especie de piedras miliares, como una especie de hitos en el estudio de la psicología política, hitos que se convierten en clásicos porque todos los investigadores y todos los teóricos los tienen en cuenta a la hora de formular nuevas teorías. Y aquí, si me permiten, yo he elegido 3 autores que creo que son muy interesantes, que han hecho una obra que es una obra permanente y una obra de referencia, y una obra que hay que tener en cuenta cuando se habla de la psicología política, y son 3 autores muy distintos. Son Irving Janis, ahora hablaré un poco de cada uno de ellos, Nicholas Endler y Gian Vittorio Caprara. Son 3 autores muy reconocidos, personas del máximo nivel dentro de sus respectivas comunidades científicas. Irving Janis, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Irving Janis era catedrático en Yale, había pertenecido al grupo de Hofland de los estudios sobre comunicación persuasiva, famoso quién, a qué y de qué manera y de a través de qué canal, etcétera, que ustedes lo sonarán, es la teoría clásica más antigua de la comunicación en psicología. Él fue uno de los que contribuyó ahí, y era una persona que tenía una formación extraordinaria, tanto desde el punto de vista del conductismo como desde el punto de vista del psicoanálisis, cosa que en aquella época no era raro, ¿no? Muchos conductistas habían sido personas que se habían psicoanalizado, y él también tenía una larga tradición de trabajo en grupos, es decir, que él reunía su formación conductista con Hofland, su formación psicoanalítica y también su formación en dinámica de grupos. Tanto un hombre con una visión muy completa. Y vamos con él, luego hablaremos de los otros dos. Como he dicho, Irving Janis tiene un montón de publicaciones, pero las que nos interesan aquí son 2 libros que publicó con un periodo de 10 años de diferencia, que se llama, el primero en el año 72, Víctimas del pensamiento grupal, y el segundo, Pensamiento grupal. Fue un trabajo que se fue refinando a lo largo del tiempo
y que ha tenido un impacto enorme dentro de la psicología en general y de la ciencia política también, y que hoy es un clásico. De hecho, hay varios libros que se han publicado. O sea, yo he traído aquí los libros que publicó él, pero hay un montón de libros sobre esos dos libros, a su vez, ¿no? Es un autor que produjo una especie de terremoto dentro del ámbito de la psicología política. Nicholas Sembler, un catedrático de la Universidad de Oxford, recientemente jubilado, él es experto en, bueno, tiene varias líneas de publicación muy importantes, pero una de las que él trabajó mucho fue el desarrollo de la moralidad en los adolescentes. Tuvo enormes estudios muy detallados sobre cómo surge la conciencia moral en los adolescentes. Y últimamente, ya en la época en que él empieza a plantearse su jubilación, empieza a estudiar el liderazgo político. Desde una óptica, de la óptica que él aplica de los estudios de la moral, el desarrollo de la moral y la utilización de la moralidad en la conducta social. Y finalmente, Gian Vittorio Caprara, es un catedrático de la Universidad de la Sapienza en Roma, experto en el estudio de la personalidad y la conducta de voto. Es un gran colaborador de Albert Bandura, con el que ha publicado muchísimos trabajos de primer nivel en Science, en Nature, y posiblemente hoy, bueno, no quiero exagerar, pero si no es el psicólogo europeo más importante, desde luego está entre los 5 más importantes. Él está involucrado en una gran investigación transcultural sobre conducta de voto, y veremos un poco la obra de estos tres autores. Bien, como he dicho y lo voy a repetir varias veces, es importante para nosotros tener en cuenta que cuando veamos cada una de estas aportaciones, que tengamos en cuenta estos dos criterios que dije al principio, ¿no? Primero, estos autores, cada uno de estos autores realmente ha aplicado a la política los avances del conocimiento psicológico, sí o no. Y segundo, cada uno de estos autores ha utilizado el análisis del proceso político para aportar nuevo conocimiento a la psicología, sí o no. Esto es lo que debemos evaluar, cada uno que lo haga, es decir, cada uno de ustedes. Le pido que lo intente hacer a medida que vayamos hablando, que vaya pensando. Estos son los dos criterios de excelencia del trabajo en psicología política. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con Irving Yanis. Bueno, hay que hablar de lo siguiente. Cuando Yanis empieza a hacer su trabajo sobre psicología política, sobre las decisiones de los políticos que llevan a fracasos estrepitosos en la conducta política, nosotros veremos uno, pero él estudia, me parece que 8 o 9 en su libro. Hay uno que es muy, muy, muy icónico, ¿no? Y que es el que comentaremos aquí, y que seguramente muchos de ustedes conocerán, por lo menos lo conocerán en sus aspectos más básicos. Es lo que se encuentra en la literatura, en la teoría de la elección racional. Ya hemos visto antes que esta teoría de la elección racional aparece en la segunda fase de Maguire, de desarrollo de la psicología política. Aparece esta teoría de la elección racional, y debo decir que esta teoría es una teoría que nuestro profesor Pinillo llamaría una teoría princeps, porque todo el mundo, espero que ustedes no, porque yo tampoco lo hago, todo el mundo la acepta sin criticarla, sin someterla a un escrutinio crítico. Yo quiero aquí, digamos, traer mi punto de vista de que esta teoría de la elección racional no es válida dentro de la psicología política. Y doy aquí mi paso adelante para dejar esto bien sentado. Por supuesto, no quiero sentar cátedra ni quiero convertir esto en un dogma. Yo daré las razones por las cuales creo que la elección racional no funciona dentro del ámbito de la psicología política.
Bien, pero esta teoría, como digo, es la que se encontró Yanis cuando empieza a trabajar, allá por los años, finales de los años 60, empieza a trabajar sobre las decisiones de los políticos que llevan a grandes fracasos y a grandes aventuras políticas que acaban en fracasos estrepitosos. Bueno, el supuesto básico de la teoría de la elección racional, que es una teoría que proviene fundamentalmente de la teoría de juegos y que ha tenido su aplicación dentro de la microeconomía. Como digo, el supuesto básico es que las personas tienen un conjunto coherente de preferencias. De esas, como tienen esas preferencias y persiguen unos objetivos, reúnen la información necesaria para alcanzar una decisión informada, siguiendo unas líneas de evaluación de acciones alternativas que hay que hacer para ir llegando a la mejor solución para resolver el problema, y finalmente eligen acciones en consonancia con sus creencias y valores, fundamentalmente con las preferencias que hemos señalado antes. Bien, y entonces se espera que esas decisiones promuevan el interés propio de las personas, insisto, el interés propio de las personas, y que por tanto sean racionales. Le llaman a esto racionalidad, ¿de acuerdo? Bien. Desde un punto de vista normativo, es decir, obviamente la teoría de la elección racional se plantea como una normatividad, se dice lo bueno, entiéndame, lo bueno es ser racional, lo bueno es actuar de manera racional. ¿Y qué es actuar de manera racional? Pues sencillamente que habrá unas tareas concretas, es un problema que hay que resolver para conseguir un objetivo. Entonces hay que hacer todas estas, digamos, fases que aparecen ahí. Primero hay que diagnosticar el problema, luego hay que recoger información, luego hay que formular alternativas. Quiere decir que algunas alternativas son más útiles que otras, hay que ver cuáles son más útiles. Hay que evaluar las consecuencias de las diferentes alternativas, y una vez que se evalúen y se llegue a la conclusión de que hay una alternativa que es superior a las demás, se toma la decisión correspondiente y eso permite un aprendizaje para resolver en el futuro problemas similares. Bien, ¿es así esto en la realidad? Pues no. ¿Actúan las personas así? No, no actúan así. Las personas no actuamos así. Entonces, la teoría de la elección racional fue severamente criticada por grandes autores, entre ellos autores de primerísima fila. Yo voy a decir, uno es Paul Allison y otro es Herbert Simon. Paul Allison estudió numerosos estudios, analizó numerosos estudios empíricos de toma de decisión en el ámbito político. Y lo que encontró fue que no encontró enfoques racionales que se hubieran utilizado en esas decisiones. Más bien desviaciones. Es decir, si existe una norma para llegar a una elección racional, los políticos, de luego, pasan de largo de esa norma y lo hacen de otra forma, ¿no? Yo quería comentarles así como anecdóticamente, que recientemente se han tenido acceso a las deliberaciones del gobierno japonés después de la primera bomba atómica, después de que la primera bomba atómica cayese en Hiroshima. Fue tal el impacto emocional que se produjo, que el gobierno japonés se reunió para aceptar las condiciones de rendición que proponían los Estados Unidos. Y entonces, cuando finalmente hace unos años, creo que 2 o 3 años, se pudieron abrir los archivos en los que quedaba constancia de las deliberaciones, se ve cómo lo que dice Allison se cumple totalmente. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Lo lógico hubiera sido seguir a analizar las alternativas que tenían. O sea, los americanos han soltado una bomba atómica, han muerto cientos de miles de personas, se ha destruido una ciudad como Hiroshima. Si no se acepta la rendición, es muy probable, como pensaban muchos en esas reuniones, y muchos de los que asistían ahí, en fin, los políticos, pero generalmente los militares que acudían ahí, que eran los que tenían que tomar la decisión de si rendirse o no. Entonces se ve que
Después de escuchar diversas alternativas y diversos planteamientos, el jefe, el general en jefe, dice, no, no vamos a rendirnos porque eso iría en contra del honor del ejército japonés. Y entonces, inmediatamente, claro, los políticos que hay allí presentes le dicen, oiga, pero usted no se da cuenta que lo que eso significa, que puede haber una segunda bomba. Y él dice, no, no, no. Los americanos solo tenían una bomba atómica, o sea que no tenemos que preocuparnos de eso. Y ya saben ustedes lo que pasó. Se toma la decisión de no rendirse y ya saben ustedes lo que pasó. Lo que pasó se llamaba Nagasaki. Aquí tenemos un ejemplo de que lo que dice Allison no se utiliza el enfoque racional en los decisores políticos. No se escuchan los planteamientos alternativos, no se analizan, se descartan sin más. Es decir, la normativa que propone la elección racional, la teoría de la elección racional, se deja de lado. Como dice Allison, en cada decisión política participan muchos actores que tienen intereses diversos. Aquí estamos los políticos. En la anécdota que acabo de contar, están los políticos, están los militares de distinto tipo, gente de servicio de información, gente con mando, etc. Hay coaliciones a priori entre muchos de ellos. Entonces, las decisiones políticas no son producto de elecciones calculadas de un gobierno, sino por el contrario, resultado de un proceso de negociación entre jugadores diferentes que dirimen sus diferencias en lo que se podría denominar la arena política. Al final se impone la decisión de la persona que tiene mayor poder para imponer tal decisión, que no atiende a las informaciones ni produce ni se dedica a analizar las alternativas posibles y sus posibles consecuencias. Una segunda crítica es la metáfora del río de Herbert Simon, un conocidísimo, importantísimo autor dentro de la psicología, que fue uno de los fundadores de la revolución cognitiva, ¿no? Una decisión política compleja sería, dice Simon, con un ejemplo, sería como un gran río que recoge de sus afluentes las premisas innumerables que lo componen y que acaban por constituirlo. Entonces, ¿cuáles serían esos afluentes? Yo he puesto aquí algunos, ¿no? Las creencias y cogniciones de los decisores políticos, sus prejuicios, sus estereotipos. La existencia de actores clave, hay personas que tienen influyen más en la decisión que otras, por tanto hay factores de liderazgo. Los problemas políticos que se plantean, algunos de los problemas políticos son, por ejemplo, en el caso en la anécdota que he puesto antes, hay problemas políticos que son de tipo civil, pero hay otros que incluyen aspectos militares. Entonces, el tipo de problema político influye muchísimo en cómo se generen las decisiones. Por supuesto, las emociones y motivaciones, o por ejemplo, los problemas de salud física y psíquica. Por ejemplo, acuérdense cuando fue las reuniones en Yalta entre Churchill, Stalin y Roosevelt. Roosevelt estaba prácticamente moribundo, ¿no? Y de hecho murió durante la celebración de las reuniones esas, o inmediatamente a continuación. Entonces eso influyó muchísimo en su capacidad de negociar las alternativas con Churchill y con Stalin, y de ahí surgieron, bueno, pues parte de los problemas de la Guerra Fría, tienen ahí su base, y eso está también enormemente estudiado por multitud de autores. Herbert Simon y otros autores proponen, para no tampoco borrar de un plumazo el concepto de racionalidad, proponen una alternativa que ellos llaman la racionalidad limitada. La racionalidad limitada quiere decir que en la vida cotidiana y en el ámbito político las personas son racionales, pero no racionales como dice la teoría de la elección racional, sino que son personas que van buscando una decisión que ellos llaman suficientemente buena, una decisión que realmente sea adaptativa. Y entonces ahí las personas son capaces de comprender que su información es limitada, que tiene sesgos cognitivos, que muchas veces les puede faltar motivación. Entonces están buscando una solución que, sin ser la que sería óptima, la que sería, digamos, un objeto de
un estudio como el de un actuario de seguros, pues las personas tendrían una decisión suficientemente buena para permitir adaptarse a su situación y para encontrar una solución satisfactoria a su problema. Bueno, les quiero pedir, perdón un momento, que hagan un esfuerzo de imaginación, que imaginen un grupo, estamos viendo un grupo y estamos viendo lo que comentan en el grupo y estaremos algunas frases como estas. Alguien dice, nadie nos puede derrotar. Otra persona del grupo dice, no hay que tener miedo. Otra persona dice, nuestro grupo es virtuoso y solo persigue el bien. Otro se crece más y dice, nosotros no somos como otros grupos, porque entre nosotros no se permite ni la estupidez ni la debilidad. Y otro, finalmente, digamos, corona todas estas frases diciendo, es fantástica la unión que hay entre nosotros dentro del grupo. Imagínense un grupo como este. Pues este grupo existió. Este grupo era el que tuvo el presidente Kennedy cuando estaba estudiando la posibilidad de invadir Cuba. Aquí tienen al presidente Kennedy con Willy Brandt, eran dos grandes líderes de la época. Willy Brandt era una persona enormemente respetada en Alemania en aquella época, en la Alemania federal, después de la Alemania federal. Fue alcalde de Berlín, luego presidente. Y era un hombre, aquí aparece, esta imagen es muy simbólica porque en aquella época fue cuando se produjo la crisis de Berlín y Kennedy acudió allí a Berlín a defender a los berlineses, dio un famosísimo discurso. Bueno, el caso está en que el presidente Kennedy, apoyado por los miembros de su grupo, ahí tienen ustedes, lo tienen ustedes centrado con los jefes de Estado Mayor del ejército americano, tuvo que enfrentarse a la decisión muy grave, muy importante, de invadir Cuba, poco después de la Revolución Cubana, como ustedes saben, ¿no? Entonces, para ello se reunió durante mucho tiempo con una serie de personas de alto nivel, que ahí yo los voy enumerando, los 3 jefes de Estado Mayor conjunto, el director de la CIA, altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Estado, y luego asesores nombrados directamente por el presidente, entre ellos pues su hermano Robert Kennedy, ¿no? Entre ellos y otros. El caso está en que durante mucho tiempo, bueno, sabemos lo que pasó exactamente, pero con un detalle enorme. Sabemos lo que pasó porque existen unas actas, se remataban actas y esas actas se publicaron varios años después. Se publicaron y se pudieron analizar exactamente reunión a reunión cómo se fue tomando la decisión, que luego ustedes saben que resultó desastrosa, de invadir Cuba. El famoso desembarco en la bahía de Cochinos, ¿de acuerdo? Bien. Hay que tener en cuenta una cosa, este es el estudio, ahora estoy contando un poco el estudio de Janis, ¿no? Lo que aparece en el libro de Janis que hemos visto antes, el Groupthink, ¿no? Hay un aspecto muy importante de estas reuniones, ¿no? Estas reuniones estaban sometidas a un protocolo muy riguroso. El protocolo exigía que solo aquellas personas que eran miembros natos del grupo, miembros natos quiere decir que estaban en el grupo, porque el grupo estaba formado por estas personas, solo esas podían hablar en la reunión. El resto de las personas, por ejemplo, un asesor al que se llamaba, ¿no? Que acudía, que no era miembro del grupo, sino que se le llamaba para consultarle algo, esas personas que acudían y no eran miembros natos del grupo no podían hablar, a no ser que el presidente les diese la palabra. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero a veces pasaba una cosa, pasaba que algunos de los miembros en una determinada reunión no podían acudir, bien porque estaban fuera de Washington, bien porque estaban tenían otros menesteres, y normalmente estas personas mandaban a un suplente, un sustituto. Hay que tener en cuenta que este sustituto no podía hablar a no ser que el presidente le diese la palabra. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que pasó, un caso
realmente muy interesante. Por supuesto hay otras muchas cosas interesantes en las que yo no voy a entrar, pero yo quiero centrarme en este aspecto para que vean un poco cómo utiliza Yanis la psicología para entender esta conducta. El secretario de Estado, como ustedes saben, sería como el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? En Europa, ¿no? El secretario de Estado, con mucha frecuencia en las reuniones, y mandaba al subsecretario, un señor que se hizo famoso, se llamaba Bowles, por eso aparece ahí su nombre, ¿eh? Y en la primera vez que Bowles sustituyó al secretario de Estado, a su jefe, en la reunión, se quedó asombrado al ver el tipo de discurso y de discusiones que se tienen allí, porque él se daba cuenta que había enormes inexactitudes y enormes errores en lo que estaban diciendo allí los miembros del grupo. Como le pareció que aquello era una ligereza, una falta de rigor en los análisis que él tenía que escuchar, pues él decidió escribir un informe. Este informe, bueno, primero, es ¿por qué Bowles se siente extraño ante oír eso? Pues sencillamente porque él no forma parte del espíritu del grupo. Él no forma parte del grupo. Por lo tanto, él llega de fuera, y entonces no es una persona que el grupo considere relevante como miembro del grupo, y entonces él no está imbuido de aquella especie de consenso que se va generando dentro del grupo de que invadir Cuba es una cosa de coser y cantar, una cosa sencillísima y que lo que hay que hacer es hacerlo pronto y rápido. Entonces, lo que le sorprende es que habiendo una cantidad enorme de información sobre los peligros de la invasión, el riesgo que supone invadir Cuba y todo ello, pues Bowles escribe un informe recopilando toda esa información que existe. Como el presidente no le llama a hablar, entonces él decide hablar con su jefe y decirle, tengo un informe para usted, he estado en la reunión y creo que es mi obligación darle a usted un informe sobre eso, ¿no? El secretario de Estado coge ese informe y lo mete en un cajón, ¿no? Y nunca lo muestra al presidente. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó. La invasión fue un fracaso. Castro sabía perfectamente dónde y cuándo se iba a producir. Entonces había una fuerza del ejército cubano enorme esperando a los invasores. Hubo un montón de muertos y un número mucho mayor de muertos por parte de los invasores y un número mucho mayor de prisioneros. Aquello fue, aparte que fue una actuación ilegal, una violación del derecho internacional, saltó a la prensa, hubo, en fin, todos los medios de comunicación del mundo conocieron eso. O sea, fue un fracaso, lo que se llama un fiasco en toda la línea. Pero lo más interesante para nosotros desde el punto de vista psicológico es que cuando ya se produce la invasión y, en fin, los periódicos, los medios de comunicación estadounidenses se preocupan de saber cómo se ha podido llegar a semejantes errores y se empiezan a conocer todos los detalles de la inversión. Entonces el informe de Bowles, Bowles filtra su informe a la prensa. Y entonces, claro, esto produce un efecto demoledor, ¿no? en el gabinete de Kennedy. ¿Cuál fue el resultado final? Pues el resultado final fue la destitución fulminante de Bowles como su secretario de Estado. Claro, al presidente le preguntaron, oiga, pero ¿no sería más lógico destituir al secretario de Estado que tenía el informe y no lo dio a leer? Y la contestación del presidente fue la siguiente. No puedo destituir al secretario de Estado, porque el secretario de Estado es un miembro valioso de mi grupo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen ustedes. Entonces, resumiendo, aquí tendríamos un ejemplo claro de los afluentes del río de la decisión política. Tendríamos rechazo a la información negativa, no se puede hablar de aquellas cosas que vayan en contra del consenso del grupo, rechazo a las opiniones de expertos,
Los expertos se escuchan, pero no se les hace caso. Pasaron por allí un montón de expertos, por ejemplo, uno muy famoso se llamaba Schlesinger, que era un gran analista internacional, que estaba totalmente en contra de la invasión, le dejaron hablar, nunca se comentó lo que él hizo en la reunión, no se consideran las alternativas que existen, no hay un reexamen de alternativas y hay una inexistencia de planes de contingencia. Bien, al final llegamos entonces a la reflexión final de Yanis. La destitución de Bowles, el único del grupo que fue destituido, muestra lo que realmente molestó al presidente no fue el fracaso en sí, tampoco que Bowles se mostrase contrario al plan, ni ocultar información en busca del conocimiento con el líder. Nada de eso fue suficiente para que el presidente castigase a los miembros del grupo responsable del fracaso. Pero sí fue la sospecha de que un miembro no había sido leal al grupo. Entonces, esto sería como si dijéramos la venganza grupal que el presidente ejerce contra un miembro que ha sido desleal. Bien, y con esto cierro el capítulo Yanis. Les planteo este siguiente. ¿Aporta algún conocimiento Yanis sobre el trabajo de Yanis sobre groupthink? ¿Aporta algún conocimiento sobre la decisión política? Piénsenlo. Y dos, una vez que se ha estudiado esto permite hacer avanzar el conocimiento psicológico. Piénsenlo ustedes y luego volveremos sobre ello en la parte práctica. Bien, el segundo, como he dicho, el segundo autor que vamos a ver era Emmler. Emmler va a hablar del liderazgo político, que yo creo que tiene mucho que ver, está muy conectado, ha pasado muchos años. Este trabajo de Emmler se publica el año pasado, en el 2019. Han pasado desde la invasión de Bahía de Cochinos, imagínense, casi 60 años. Y entonces lo que Emmler se plantea es una cuestión muy importante, es hasta qué punto la psicología estudia la moralidad en el liderazgo político. Eso es lo que él va a estudiar, va a plantear. Él dice que no se ha estudiado. Bueno, luego veremos si es cierto. He puesto ahí a la señora Merkel como líder europea. A alguien no le gusta, pues que por favor ponga ahí la imagen su imagen preferida de líder. Se ha puesto simplemente para que exista un icono de lo que es un líder político. Bien, vamos con Emmler. Nicolás Emmler lleva ya tiempo trabajando sobre liderazgo político. Lo que pasa es que él nunca había publicado nada. Yo tuve ocasión de oírle en un par de reuniones que se llaman The Small Group, donde él habla de liderazgo político de una manera muy aguda. Luego tuve de ver que eso que él presentaba en esas pequeñas reuniones no lo publicaba. Y el año pasado me encontré pues, con lo que yo considero una perla, en unos trabajos que encarga la APA, la Sociedad Americana de Psicología, a especialistas destacados que hablan sobre cuestiones que están ahí como en sordina dentro de la psicología, no salen a las publicaciones. Entonces, la Asociación de Psicología Americana anima a unos autores que hacen una demanda de trabajos de interés. Y uno de ellos es el que publica Nicolás Emmler, que me parece que está por aquí. Lo ven antes, está antes en el año 19. Bueno, él parte de que para analizar el liderazgo político desde la psicología hay un déficit importante y es el aspecto moral, el carácter moral del líder. Ahí hay, digamos, dos ideas clave en el planteamiento de Nick Emmler. Una idea clave es la idea del reto moral o desafío moral. Es decir, ¿qué es un desafío moral? Pues es aquella situación en la que un líder se encuentra, en la que es muy fácil para él actuar en contra
de los estándares morales que todo el mundo debemos aceptar. Hay incentivos muy fuertes, por tanto es un desafío para el líder resistirse a esos incentivos y no transgredir la moralidad. Luego, por otra parte, digamos, eso sería el desafío moral, que lo vamos a ver ahora, los 7 desafíos morales que tiene un líder. Pero Emler habla también de una cuestión que a él le preocupa mucho y de la que él insiste mucho, que es el desequilibrio que existe en la psicología, porque la psicología estudia el carácter moral de los ciudadanos, pero nunca de los políticos. Él lo sabe bien, porque él mismo ha sido es decir, una de las personas que ha hecho eso, ¿no? Porque él ha estudiado el desarrollo moral de los adolescentes, ¿eh? Y el desarrollo moral del delincuente juvenil, por ejemplo, que es un gran experto en eso. Pero, ¿y qué pasa con el carácter moral de los líderes? Dice que ahí hay un desequilibrio, ¿de acuerdo? Desequilibrio, es decir, es como si dijéramos, parece que importa más el carácter moral de las personas que el de los líderes, cuando realmente debería ser al revés, por lo que vamos a ver ahora. Bueno, él parte, veamos, he puesto ahí un ejemplo, hay varias imágenes, hay muchísimas imágenes sobre líderes y seguidores. Yo creo que una de las que sería más realmente claras, esto no se podría considerar liderazgo político, pero que sería la del flautista de Amelín, ¿no? Tienen ahí ustedes, la autista seguida por los niños del pueblo. Bueno, él plantea, primero quiere hacer una clarificación porque, como ustedes saben, sobre el liderazgo se ha escrito muchísimo. Yo no sé si habrá otra cuestión sobre el que se haya escrito más. Hay cientos de miles, de verdad, sin exagerar, cientos de miles de publicaciones sobre el liderazgo. Todo periodista, comunicólogo, pedagogo, psicólogo, sociólogo, politólogo, etcétera, tiene su teoría del liderazgo. Todo existe, ¿no? Entonces nosotros aquí nos movemos en el ámbito de la psicología. Lo digo porque muchas veces, yo he tenido ocasión de hablar varias veces en público sobre el liderazgo y me han recriminado muchas personas, muchas de las personas que han oído, que no ha hablado de esto o no ha hablado de aquello. Claro, no. Yo solo hablo, y aquí Emler hace lo mismo, desde el punto de vista psicológico. Entonces, desde el punto de vista psicológico, liderazgo tiene 2 significados. Uno, es la posición en una jerarquía organizacional. Por ejemplo, se dice, este señor es el CEO de Repsol, por ejemplo. Este señor es el CEO de Telefónica. Eso es liderazgo. Y eso normalmente se entiende como liderazgo. Pero el liderazgo también es, y es lo que a nosotros nos interesa en psicología, la calidad de la ejecución en el ejercicio de quienes ocupan una posición en la jerarquía. Por ejemplo, el presidente Kennedy ejerció liderazgo en la inversión de la bahía de Cochinos. Entonces, era el líder, pero además ejerció liderazgo, porque él fue el que decidió. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo nuestro CEO ha elevado el espíritu de grupo. Por ejemplo, eso es liderazgo. ¿De acuerdo? Piensen siempre en que hay que tener en cuenta, he puesto ahí una pequeña etiqueta, polaridad, líder, resto. Líder, resto, quiere decir los que no son líderes, ¿vale? Siempre hay esa polaridad. Hay que pensar siempre, cuando se habla de liderazgo hay que pensar siempre en esa polaridad. Algunas ideas básicas sobre el liderazgo político. El Emler tiene una posición claramente evolucionista, ¿vale? Es decir, él es evolucionista. ¿No? Entonces, como buen evolucionista, él defiende la existencia del liderazgo, porque hay muchas personas que dicen no debería haber liderazgo, cada uno debería ser líder de sí mismo. Dice, eso no es posible, dice Emler. No, ¿por qué no es posible? Por la forma en cómo ha evolucionado la especie humana. Y entonces él tiene en el artículo que estoy comentando, él tiene un desarrollo que yo aquí resumo brevísimamente, en el cual dice primero la sociedad humana se crea a través de la sociabilidad y la sociabilidad desemboca, queramos o no, en la organización. La organización exige jerarquía.
y la jerarquía nos lleva al liderazgo. Por tanto, el liderazgo es algo que evolutivamente es necesario y que es impensable, ¿eh? Ese mantra de que no debería haber líderes. Impensable. Desde el punto de vista de Enders, claro. No digo que tenga razón, digo que es lo que él dice. Por lo tanto, el liderazgo es esencial. Por tanto, la moralidad del líder es fundamental porque si el líder no atiende a moralidad, malo va a pasar el resto de los que no son líderes. Bueno, luego también hay esto es un tema también muy correoso, ¿no? La relación entre liderazgo y autoridad y liderazgo de poder. Emle lo resuelve muy bien a mi juicio, ¿no? Liderazgo siempre supone autoridad. Ahora, la autoridad puede ser de muy distinto tipo. Ya lo dijo Weber, ¿no? Y bueno, y muchos otros. Pero bueno, el de Max Weber, que la autoridad puede venir por el hecho racional legal, por ejemplo, el presidente de la República tiene una autoridad que viene dada porque ha sido elegido, etcétera, y tiene esa autoridad que le confieren el haber sido elegido, el haber sido consensuado, su posición, etcétera. Está el liderazgo carismático, que es el liderazgo de los populistas, ¿eh? El liderazgo que surge muchas veces espontáneamente, generalmente espontáneamente, porque hay una persona que tiene una propuesta que a la gente le seduce, les ilusiona, y la gente les sigue. Entonces, líderes carismáticos ha habido muchísimos, como saben, además en distintos, no solo en la política, sino en distintos aspectos de la vida. Y luego está el liderazgo tradicional, que es el de los ancianos, de los hechiceros de la tribu, etc., ¿no? Aquello que, digamos, acepta que determinadas figuras tienen liderazgo por el hecho de ocupar una posición social. Pero efectivamente el liderazgo siempre se ejerce con autoridad, sea cualquiera de esas tres. Luego está el liderazgo y el poder, también muy complicado. La verdad es que para ejercer liderazgo hay que tener poder. Ahora, el poder también puede ser de distintos tipos, como ustedes saben, ¿no? El poder de experto, el poder de identificación, etcétera, diversos tipos de poder. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, él dice que, bueno, y luego también otros aspectos que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo la emergencia del liderazgo que la eficacia del liderazgo. Esto es muy importante porque una cosa es cómo el líder llega a ser líder, ¿de acuerdo? Eso es la emergencia, ¿eh? Y aquí hay que tener en cuenta que hay la polaridad líder entre el líder y el resto de los que no son líderes. Es decir, indudablemente el líder llega a ser líder porque hay una serie de personas que apoyan su liderazgo, pero está también la eficacia del liderazgo. La actividad del liderazgo hay que explorar si las conductas del líder acercan el grupo a la obtención de sus objetivos. Y lo que sucede, y Emler lo señala muy bien, generalmente los autores que estudian la emergencia del liderazgo no estudian la efectividad del liderazgo. Por ejemplo, se ve muy claro en el caso de Kennedy, que bueno, estoy usando como modelo icónico, ¿no? de esto. Kennedy era una persona que llegó al liderazgo y generó gran ilusión entre la gente, ¿no? Que le votaran. Los votantes eran, bueno, realmente fue un movimiento colectivo impresionante, ¿no? En Estados Unidos en su época. Pero realmente, si vemos la efectividad del liderazgo de Kennedy, no tiene nada que ver la ilusión que generó su liderazgo cuando emergió con lo que luego realmente, con la cantidad de fracasos que jalonaron su estancia en el poder. ¿De acuerdo? Por tanto, emergencia y eficacia siempre hay que pensar que esas son dos cosas distintas y hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar la moralidad de las decisiones del líder. Bueno, volvemos otra vez aquí, que las ideas básicas del liderazgo político de Endler se basan en el desafío moral más el desequilibrio que hay en los estudios de eso. Bien. El primer desafío moral que tiene el líder es que su posición le da confianza y que basándose en ella tiene la tentación de ganancia personal ilícita. Entonces, normalmente, cuanto más alto es el nivel del líder en la jerarquía, más alto es el nivel de confianza que se le concede y menor el control al que está sometido. Por tanto, el incentivo que tiene para aprovecharse de esa situación en beneficio propio y no en beneficio de los miembros de su grupo, de los que no son líderes, ¿verdad? Pues es enorme. Este sería el primer desafío moral.
El segundo desafío moral es, el primer ya es grave, ¿no? El segundo es mucho más grave, ¿no? Porque el líder debe evitar que su conducta dañe a otras personas. Y aquí sí que nos encontramos con una situación muy dramática, y es que el mayor riesgo de muerte de las personas con frecuencia viene de quienes gobiernan su propio país. Es un hecho, ¿de acuerdo? Un hecho que él señala. Y él presenta este dato. En 1994, Rummel, un autor, presentó una estadística según la cual entre 1900 y 1987 fueron asesinadas por razones políticas 169 millones de personas, de las cuales 130 millones fueron asesinadas por sus propios gobiernos. Entonces, evidentemente, tenemos aquí un segundo desafío moral importante. Hay 4 razones, por lo menos, que llevan a las personas a perjudicar a otras. Una es la pertenencia grupal, es decir, mato a aquellos que no son de mi grupo y que constituyen una amenaza. Luego también la cólera, la agresión emocional, la frustración, como sabemos en psicología. Y luego también Emler señala la propia naturaleza agresiva de las personas, especialmente de aquellas que disfrutan atacando a otras y que tienen facilidad para identificar a víctimas potenciales. Como buen estudioso de la delincuencia juvenil, Emler sí cree en las diferencias individuales en este sentido. ¿De acuerdo? Llamo la atención sobre esto. El segundo desafío moral, ustedes pueden pensar, bueno, pues de los datos que hemos visto son una barbaridad, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con ustedes, una barbaridad. Pero lo que dice Emler es lo siguiente: la agresión no siempre sale gratis, salvo para las personas en posiciones de liderazgo, donde suelen quedar impunes, porque las víctimas de su agresión son incapaces de responder. Debido a su poder, los líderes siempre tienen personas deseosas de hacer el trabajo para ellos, es decir, para intimidar, para perseguir. Y las personas en posiciones elevadas de la jerarquía pueden reclutar personas leales para que les ayuden. Y ahí aporta una serie de testimonios. Por tanto, ese sería el segundo desafío moral. El tercer desafío moral sería para el líder que preste atención a los efectos potencialmente devastadores de sus decisiones injustas. Aquí, por ejemplo, existe un caso que me permite ustedes llamar la atención, porque es un caso que afortunadamente ha salido recientemente a la prensa, y cuando se han abierto los archivos, ustedes saben que el Washington Post, y existe una película sobre ella, una película reciente en la que ha llevado varios Oscars, que protagonizan Meryl Streep y Tom Hanks, sobre cuando el hecho de que el Washington Post publicó los papeles de McNamara sobre la guerra de Vietnam. O sea, McNamara era un asesor del presidente, era un hombre enormemente formado, un gran matemático y estadístico, y entonces él recomienda una intervención en Vietnam cuando ya se sabe perfectamente que la guerra está perdida. Esa intervención que se hace en Vietnam lleva a la muerte a una cantidad enorme de soldados estadounidenses. Esto no se sabía, pero resulta que alguien descubrió los papeles de McNamara y los filtró al Washington Post. Y entonces hay un momento en que la directora de Washington Post, que lo pueden ver ustedes en la película, habla con McNamara, que es amigo suyo, y le dice: ¿cómo es posible que tú, sabiendo que la guerra estaba ya perdida, sabiendo ciertamente que estaba perdida, aconsejas mandar 100.000 soldados más allí? Y entonces él le dice: para evitar la vergüenza a nuestro país, para defender el honor del país. Entonces ahí tienen, este sería el tercer desafío moral: atender a las consecuencias potencialmente devastadoras que tiene el hecho de estar en herida. El cuarto desafío moral tiene que ver más con la emergencia. Es la capacidad del líder para clarificar sus valores. Se refiere a que el líder propone a los otros miembros a los que él quiere liderar, les propone una serie de valores que es los que él quiere conseguir. ¿No? En el caso de Trump, muy claro, América para los americanos. Entonces ahí clarifica claramente sus valores. Hay muchos líderes que no lo hacen, y entonces se pueden engañar a alguien. Quinto desafío moral se refiere a qué pasa cuando el líder toma una decisión y acaba en un fracaso.
Entonces, ¿a qué se deben los fracasos? Dice Emler. Dice, pues varias cosas, y lo vemos muy claro en el ejemplo de Kennedy, la búsqueda de popularidad, es decir, invadir Cuba le iba a hacer muy, si tiene éxito, le va a hacer muy popular. Las distracciones que generan las tentaciones de ganancia personal y tiranía, y la forma en que Kennedy lideraba su grupo, era muy injusto, no quería que nadie obstruyese sus decisiones ya previamente tomadas. La negativa a reconocer los límites de la propia competencia, es decir, no tener idea de lo que es una invasión, en el caso de Kennedy, y negativa a seguir los buenos consejos ofrecidos. Eso ya lo hemos visto en el caso de Bowler. Bien. El quinto desafío moral, dice Emner, es muy difícil para los líderes, porque generalmente los líderes, para reconocer las propias limitaciones, dice Emner, hay que tener modestia e incluso humildad, ¿no? Pero las posiciones de liderazgo atraen a personas con muy elevada autoestima, que no están inclinadas a aceptar las propias limitaciones. El hábito de seguir buenos consejos entra en contradicción con los rasgos de personalidad asociados a la emergencia del liderazgo. Ese desafío moral se refiere al cuidado y a la evitación del daño colateral. Y aquí estaría, en cuanto a la eficacia, la escala del daño que surge normalmente en virtud de las acciones individuales de cualquiera de nosotros es trivial si se compara con el daño incidental que puede producir y muchas veces produce la acción de los líderes políticos. Entonces, eso sería el sexto desafío moral. Y ya vamos con el séptimo desafío moral, que aquí tiene que ver con las posiciones de oportunidad para hacer el bien. El líder, si se lo propone, tiene muchísimas posibilidades para mejorar la vida de las personas, remediar injusticias. Y además las personas generalmente tienen una visión benevolente del líder. Creen que sus líderes políticos tienen la responsabilidad de hacer efectivas las reglas sobre derechos humanos. Muchos gobiernos no han conseguido defender dichos derechos y han permitido que se llevaran a cabo masacres y genocidios, como ustedes saben. El séptimo desafío moral es muy difícil de satisfacer. Muy pocos líderes han superado este desafío, en algunos, ¿no? El caso de Mandela, por ejemplo. Pero es muy difícil porque muchas veces cuando el líder quiere mejorar algo, está interfiriendo con aspectos del sistema social. Es un gran desafío que muchas veces escapa al propio líder. Bueno, entonces Emler da algunos consejos para la formación de líderes, ¿no? Primero sería familiarizarse con la naturaleza de esos desafíos morales que afectan a las personas que desempeñan papeles de liderazgo, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? Porque, primero, porque es complejo y porque, segundo, los incentivos para no comportarse de manera moral son muy fuertes. Luego estaría también la asesoría, ¿no? Buscar buenos asesores. Pero, claro, dice él, difícil también, porque el carácter moral ya está consolidado a los 20 años, apenas queda hueco para un cambio futuro. La posibilidad de un cambio positivo depende de las cualidades que el cliente ya posee. Y la humildad se asocia con la disposición a aprender y con el interés en la evaluación. Y las personas que carecen de esta cualidad no van a aceptar asesoría, ¿sí? Luego también hay criterios de selección, habla de criterios de selección, ¿no? Dice, bueno, eso es también algo muy difícil porque normalmente la selección, y ya con esto cierro el trabajo de Emler, la selección de los líderes normalmente se hace desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Entonces, a la hora de seleccionar a líderes, los seleccionan los que ya han sido líderes. Y ya, me imagino que llevan, según él, eso ya llevarían de sí todos los desafíos estos que han mencionado antes. Bien, con esto, porque me estoy alargando mucho, me parece, con esto ya cierro la parte del trabajo de Emner y como siempre les pregunto, ¿realmente aporta Emner conocimiento a la psicología con su estudio de liderazgo? Piénselo. Y luego, este estudio que hace Emner, esta aproximación, nos ayuda a mejorar la conducta política. Piénselo, ¿de acuerdo? Y luego volveremos sobre ello. Bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.